traer a Pepa Torre en varias ocasiones, no habíamos tenido suerte, pero hoy la tenemos aquí y vamos a disfrutar de su sabiduría y de su experiencia. Bien, Pepa Torre vive en Lavapiés, un mundo donde caben muchos mundos, escribe ella. Es filóloga, teóloga y educadora social. Se confiesa cristiana, crítica y activista dentro y fuera de la Iglesia. Pepa es militante de muchas causas vinculadas sobre todo a los sueños y a las luchas de las mujeres y de manera especial a las trabajadoras de hogar, muchas de las cuales además son migrantes. A ellas y a los movimientos sociales ha dedicado gran parte de su vida. Con su blog, dice, pretende favorecer un espacio de comunicación y reflexión compartida entre quienes transitan fronteras y creen en la mística de la dignidad humana, sea cual sea la tradición cultural y religiosa a la que se pertenezca. Su trabajo en los campos citados le llevan a impartir cursos y dictar numerosas conferencias. Escribe artículos y publica libros, así como participa en encuentros y congresos. Queremos destacar su último libro, Deshaciendo, el que acaba de comentar Isabel, que está afuera, un libro escrito con sus experiencias en el mundo de los excluidos. En él reclama la teología del grito, porque los excluidos y excluidas no son mudos, gritan con sus bocas y cuando éstas son acalladas, siguen haciéndolo con las palabras de su cuerpo. Damos las gracias a Pepa por estar con nosotros esta tarde y aceptar el programa tan lleno de actividades que les hemos hecho en esta visita a Canarias. Y nada, pues disfrutemos de ella, aprendamos y compartamos sus experiencias. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por esta invitación, que ya viene de antiguo y que fue interrumpida porque tuve un accidente y os dejé colgados en aquella sesión, que cuando iba al hospital me hacían así llamar por teléfono diciendo a ver quién me puede sustituir, porque entendía que era uno. Pero bueno, pues la vida me vuelve a este lugar y contenta de estar con vosotros y vosotras, y en esta escuela de formación sociopolítica, ¿no?, que tanto he oído hablar de ella a tanta gente. También me comentaba ahora uno de vosotros que hablaba sobre mi amigo y mi compañero de muchas luchas también y de comunidad cristiana, podríamos decir, aunque él no es un asiduo a los grupos cristianos donde estoy porque vive en otra ciudad, pero sí es una vinculación fuerte la que tenemos, que es Jesús Sanz, al cual le conocéis muchos. Y bueno, gran parte de lo que voy a compartir lo he aprendido con Jesús, ¿vale? Y trabajo mucho con él en cursos y así, entonces me alegra un montón que la referencia de Jesús por aquí también, ¿no? Bien, pues movimientos sociales y democracia, estamos ahí. Lo primero de todo, como os decía, gracias por invitarme a compartir esta reflexión sobre el papel de los... Pepa, perdona un momento, puse el micrófono porque si no... perfecto. De atrás no... Ahora sí me está oyendo mal. ¿Sí? Mira a ver si está sentido. Mira a ver si está sentido. Ahora sí. ¿Ahora? Vale. Sí, acercar un poquito y si no te pues eso, como os decía, bueno, pues estoy contenta de estar aquí con vosotros y vosotras, y cuando me pidieron un tema, yo dije, yo no me gusta hablar, o sea, no me gusta hablar de aquello que de alguna manera no está vinculado a la experiencia, ¿no? Esto que decía también Teresa de Jesús, ¿no? Hablar desde lo experimentado, ¿no? Aunque aprendamos y aunque reflexionemos más allá de ello, ¿no? Entonces, a la hora de elegir un tema, yo dije, honestamente, creo que de lo que más puedo compartir es sobre los movimientos sociales, ¿no? El papel de los movimientos sociales y democracia en este contexto, ¿no?, que como sabéis, entre la gente que más está profundizando ahora mismo en el mundo de la antropología en España, uno de ellos es Jesús Sanz, en este contexto de cambio de época, ¿no? ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Así? Inclina un poquito hacia la... ¿Así? ¿Ahora sí? Porque ¿tampoco? Pero ahora lo sufro. ¿Sí? No. No. Ahora. Ahora. De todas maneras voy a hablar más fuerte, ¿vale? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí?
Ahora sí. Bueno, pues mi reflexión va en torno a esta realidad, a este tema, que es movimientos sociales y democracia, movimientos sociales en el contexto de este cambio de época que estamos atravesando, en el que somos conscientes, muchos y muchas de nosotras, que es urgente activar una democracia que sea en verdad participativa, ¿no? Como os decía al principio, mi reflexión va a intentar partir de la praxis, porque me gusta tener las ideas donde tengo los pies y el corazón, y dentro de los colectivos sociales es fundamentalmente los colectivos de luchas migrantes contra las fronteras, que reconozco que ahora no estamos en el mejor momento, por lo menos en Madrid, pero si queréis dialogamos sobre ellos, y en los colectivos feministas ubicados en el barrio madrileño de Lavapiés, ¿no? Un barrio que, como otros muchos en diferentes lugares del Estado español, está amenazado por los fondos buitres, por la expulsión de sus vecinas, por la nueva burbuja turística, por la criminalización de la pobreza y de la protesta social, un barrio con una fuerte tradición de ocupación y en ese sentido también de lucha por el derecho a la vivienda, donde vivimos más de 80 nacionalidades y donde desde la creación de espacios comunes y resistencias también comunes queremos hacer frente a lo que Yayo Herrero llama esta guerra contra la vida, que toma rostro concreto en el racismo, ¿verdad? Hoy me acaban de mandar una foto a la Puerta del Sol, por ejemplo, en Madrid, es imposible, no cabe ni un alfiler de tanta gente como ha acudido a la llamada, ¿no? A la llamada a esta reacción frente a la ultraderecha en Andalucía, ¿no? Queriendo frenar los derechos de las mujeres y los derechos de muchas gentes, ¿no? Pues bien, esta guerra contra la vida que toma rostro concreto en el racismo, en la violencia institucional, en las políticas de frontera y en las dinámicas de mercado cada vez más excluyentes que nos atraviesan, ¿no? Desde ese lugar común de resistencias estoy convencida, como señala Amador Sabater, que no se abre una situación de lucha porque se sabe, sino precisamente para saber. No porque hayamos tomado conciencia o abierto la mente, a veces sí, pero muchas veces se hace para pensar y para abrir los ojos en compañía, ¿no? Y con esa intención, pues, inicio mi reflexión, ¿no? Para hablar de los movimientos sociales tengo que hablar de un contexto, ¿no? Que lo voy a hacer lo más brevemente posible, pero espero que no superficialmente, ¿no? Este cambio de época en el que situamos la realidad de los movimientos sociales hoy, ¿no? Por un lado, esta frase que ya casi se ha hecho un tópico, pero que no lo es, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Esta frase, de alguna manera, que también ejemplifica esta deriva política, cultural, social y económica en la que nos encontramos. Estamos siendo contemporáneas de la fractura de dos grandes contratos sociales. Por un lado, el fin del sistema de bienestar, lo que se llama en la lógica económica el consenso keynesiano, y este otro contrato social en la sociedad española resultante de lo que llamábamos la cultura de la transición y de lo que seguimos llamando, ¿no? Pero que está fracturada en este momento por múltiples heridas, podríamos decir, ¿no? Algunas reflexiones sobre este sistema de bienestar y qué tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Por un lado, como sabemos, ¿verdad?, el sistema de bienestar nace en un momento en el que hay también una serie de condiciones sociales y económicas en Europa, ¿verdad?, en donde el capitalismo pues intenta prever cómo amortiguar los daños, las consecuencias del propio sistema a través de la intervención del Estado, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues una serie de política social, ¿no? Podemos decir que durante bastantes años en Europa se vive desde esa realidad, no en el sur de Europa, donde las dictaduras que durante tanto tiempo nos gobernaron, ¿verdad?, impidieron también estos procesos, ¿no? Pero sí podemos hablar que durante más de 30 años, como algunos llaman los 30 gloriosos, se consiguió un estado de cierto bienestar social y de cierta consolidación de las democracias, como insisto, más en Europa que en el sur.
Una vuelta de tuerca cada vez más densa, cada vez más violenta del capitalismo neoliberal, cada vez incentivando más, ¿verdad?, el mercado libre y sirviéndose de las privatizaciones, ¿no? En esta vuelta de tuerca también podemos decir que hay una mayor emergencia de las nuevas formas de colonialismo, como denunció el Papa Francisco en el encuentro en Bolivia con las organizaciones populares, del que hablaré al final, y también basándose, ¿verdad?, o fundamentándose o utilizando cada vez más pues la tierra para expoliarla, y al mismo tiempo con unas políticas de fronteras cada vez más inhumanas y violentas, ¿no? Y un poquillo ahí es donde estamos, ¿no? Pero en este momento de cambio de tuerca del capitalismo han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas por las que han entrado también en crisis pues todo lo que es el movimiento obrero y la organización sindical como una manera de reaccionar ante esta violencia de la economía, ¿no? En esa evolución del capitalismo, especialmente de esta tuerca más neoliberal, podemos decir que hemos pasado, como todos y todas sabemos, de un capitalismo industrial o de fábrica a un capitalismo financiero de casino, como dice Jesús Sanz, ¿no? Y esto ha llevado también a lo que se llama el divorcio entre poder y política. Hoy no gobiernan los gobiernos, hoy gobierna la pela, gobierna la pasta, gobierna el mercado, gobierna el dinero, ¿no? Esto que hace poquito, bueno, ya lo dijo Lula cuando alcanzó el gobierno, el Partido de los Trabajadores en Brasil, cuando dijo, no nos engañemos, llegamos al gobierno, pero no al poder, y que hace poquito le he oído a Carlos Sánchez Mato, que es concejal de Economía de ahora Madrid, y actualmente concejal del distrito de Vicalba, ¿no? No nos engañemos, llegamos al gobierno, pero no al poder. El poder lo siguen teniendo otros, el poder está en manos del poder económico, ¿no? Esto nos lleva también a una situación en donde la pobreza cada vez más y la desigualdad se están generando por lo que algunas personas llaman la acumulación por desposesión de bienes comunes, por la expropiación de lo común, ¿no? Desde la mano nada invisible, ¿verdad?, de las privatizaciones, porque tienen nombre y apellidos, podemos decir, por ejemplo, como la privatización de la sanidad en muchos lugares, por ejemplo, en Madrid esa mano invisible no es invisible, por ejemplo, se llama patio, por ejemplo, pues esa acumulación por desposesión de bienes comunes que están generando una sociedad tremendamente dual, una escuela dual, una universidad dual, una sanidad dual, ¿no? Y quizá el ejemplo más representativo de esta desposesión de bienes comunes es todo lo que tiene que ver con la pobreza habitacional, con la falta de reconocimiento del derecho a la vivienda como un bien social, como un bien común, y todavía con la inoperancia hasta ahora de los gobiernos, tanto del PP y del PSOE, yo creo que ahora mismo igual, en legislar vivienda pública y vivienda social, ¿no? En frenar los desahucios, los fondos buitres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues en ese contexto es el contexto de los movimientos sociales, y es el contexto en el que también algunos partidos tratan ahí de conseguir o de plantearse algunos cambios, unos en beneficio de las mayorías más empobrecidas y otros no, ¿no? Pero con una gran pérdida de reconocimiento social y de legitimidad en casi todos los ambientes sociales, ¿no? Como denuncia también el último informe FOESA, estamos pasando de una política de bienestar social que ya prácticamente podemos decir que estamos al fin de ella, ¿verdad?, a lo que dice el informe FOESA, una meritocracia. Es decir, que cada uno tiene lo que se merece y en el que unos y otros somos competidores, ¿no? Y en lo que se está fomentando, y eso es especialista la derecha y mucho más la ultraderecha, es esa guerra entre pobres, ¿no? Migrantes contra refugiados, migrantes contra autóctonos, empleados públicos contra precarios, ¿no? Todas estas guerras entre pobres que nos tienen entretenidos y que además no nos ayudan nada a enfrentarnos juntos a nuestro mayor enemigo, que es otro, ¿no? El otro día oía un anuncio por la radio de una ETT, que gracias a Dios no recuerdo la ETT porque el anuncio me pareció perverso, pero sí el contenido del anuncio, ¿no? Que, como os digo, me pareció perverso. Un hombre como en torno a unos 50 años, por lo que decía el anuncio, con una voz emocionada, le dice a su hijo adolescente:
por fin vas a poder sentirte orgulloso de nuevo de tu padre, ¿no? Y la razón de ello era porque había encontrado trabajo gracias a esta empresa de colocación, ¿no? Lo que me pareció y me parece perverso de este anuncio es que viene a decirnos que el paro es un fallo humano, es decir, que el paro se psicologiza y se patologiza, desligándolo de su dimensión estructural, cuando hoy sabemos que el desempleo no es una cuestión individual ni de sujetos no aptos, sino que el desempleo es una cuestión estructural que se ha instalado en el sistema y que expulsa a las personas del circuito laboral para conseguir mayores rendimientos económicos, ¿no? Pues esta perversión del sistema en este momento, en el que también hemos entrado en una crisis profunda en lo que es el reconocimiento de la universalidad de los derechos, lo cual lo que está haciendo es situar lo social en una mera gestión competitiva y económica, relegando los criterios de acción pública y la primacía de los derechos, relegándolas al presupuesto, ¿no? Y un ejemplo ahora mismo muy cotidiano de esto, que seguro que muchos de vosotros sabéis, pero gran parte de la sociedad española no sabe, es por ejemplo lo que ha pasado con los derechos de las trabajadoras de hogar y de cuidados, que ahora mismo están están organizadas en todo el Estado español con una organización precaria pero también poderosa, justo a partir de esto que llamamos el movimiento, la enmienda 677, porque como sabéis, en enero del 2019 los derechos, las trabajadoras de hogar, por la ley del 1620/2011, tenían que haber pasado, ¿no?, con plenos derechos al régimen de la seguridad social. No ha sido así, la despedida que ha tenido el PP con las trabajadoras de hogar ha sido nefasta, porque lo que hizo fue hacer una enmienda para impedir que se pasara esto, una enmienda a los presupuestos, y hasta el 2024, según esta enmienda, no va a poder ser, ¿no? Pues bien, como digo, ¿no?, se relegan los derechos, y los derechos muchas veces de las personas, de los colectivos más vulnerados, a la lógica de los presupuestos, ¿no? Pues en ese contexto, ¿verdad?, en un contexto también, como no vamos a hablar, ¿no?, de esto del imperio ideológico del TINA, ¿no?, del there is no alternative, ¿no?, del no hay alternativa, esta consigna ideológica, ¿no?, porque el capitalismo neoliberal es economía, pero necesita doctrina, necesita ideología, esta ideología que se ha metido en muchas de nuestras cabezas, y es de que no hay alternativa, de que no se puede hacer nada, que la única solución es el sálvese quien pueda, ¿no?, que está generando pues nuevas formas de individualismo, ¿no?, nuevas formas de competencia y la fragmentación de muchas de las organizaciones en las que históricamente hemos participado, ¿no? Junto a eso, en este contexto, ¿cómo no hablar de desigualdad e incertidumbre radical, ¿no? Desigualdad porque hoy sabemos que España es el quinto país de Europa donde más ha crecido la desigualdad y donde también ha crecido la riqueza. Más 20 familias concentran tanta riqueza como el 80% de las familias más pobres, nos decía también el último informe FOESA, ¿no? Este crecimiento de la desigualdad en nuestra sociedad española, por más que nos dicen que hemos salido de la crisis, y al mismo tiempo de incertidumbre radical. Incertidumbre radical no solo porque las generaciones jóvenes no se ven sin futuro, ¿verdad?, y están volviendo a los hogares, por ejemplo, sino también incertidumbre radical del planeta, ¿no?, esta crisis de sostenibilidad. Esta crisis de sostenibilidad que atraviesa la vida en el planeta, porque estamos tocando los límites del crecimiento y es urgente, ¿no?, como nos recordaba con su vida y con sus palabras esta activista, ¿no?, esta gran mujer, Berta Cáceres, que sabéis que fue asesinada por unos pistoleros, pero pagada por una gran transnacional hidroeléctrica, ¿no?, que fue Berta Cáceres, ¿no?, y que cuando recibió el premio Goldman en Estados Unidos pues nos decía esto, ¿no?: es necesario despertar, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación, este capitalismo depredador que es racista y que es también patriarcal, y crisis de sostenibilidad, ¿verdad?, que genera no solo basura, no solo residuos tóxicos, sino que genera también colectivos, continentes, personas y culturas
descartables, como denuncia Francisco, ¿no? Personas que se ven obligadas. Bien, pues en este contexto, en un contexto también en el que hemos pasado de ser ciudadanos a ser consumidores, con lo que esto supone también de fragmentación social, de pérdida de conciencia comunitaria y colectiva, ¿no? Pasamos más horas, pues pasa más horas con el móvil y con la tele, ¿verdad?, que en una conversación, que en una reunión en la escalera, ¿no?, que en la reflexión sobre un problema que nos afecta, ¿no? Esa sociedad del hiperconsumismo que nos hace también cada vez más individualistas, ¿no? Pero junto a este contexto, ¿no?, algo muy grave, ¿no?, y es la incapacidad de crear nuevos consensos globales que piensen en el bien común, en un bien universal. Y frente a este, ¿verdad?, un retroceso a salidas del pasado, ¿no?, la emergencia de todo tipo de ismos, ¿no?, la emergencia de populismos y de fascismos, ¿no?, como desgraciadamente estamos viviendo hoy en tantos lugares del mundo, ¿no? Ahí tenemos solo algunos rostros de ellos y algunos nombres, ¿no? Bien, pues junto a esto, esta otra fractura, la del consenso de la cultura de la tradición, ¿no?, de la transición. La corrupción y la crisis económica con sus políticas de austeridad que apostaron, y que siguen haciéndolo, por rescatar más a los bancos en lugar de a las personas, lo que han hecho ha sido avivar el malestar y someter aún más a crisis de legitimidad a las organizaciones históricas, como por ejemplo los partidos políticos y yo creo que también los sindicatos. Luego de esto, si queréis, hablamos, ¿no? En ese contexto, la emergencia del movimiento 15M, ¿no?, la emergencia de su grito, no nos representan, no hay pan para tanto chorizo, no somos antisistema, es el sistema el que es anti nosotros, ¿no? Así como lo que sucedió posteriormente, ¿no?, que fue esto, sobre todo en algunas ciudades, yo hablo de Madrid, que es lo que más conozco, que es el desplazamiento de la dinámica del 15M a los barrios, ¿no? Y ahí también cómo aprovecharon este momento movimientos sociales, especialmente los ecologistas y el movimiento fundamentalmente feminista o la misma plataforma de afectados por la hipoteca, por tejerse con estas iniciativas de descentralización en los barrios y desde ahí el surgimiento de nuevos movimientos sociales, quizá más pequeños, quizá también con otra metodología, como ahora voy a explicar, y que gracias a ellos también hemos resistido y mucha gente, sobre todo mucha gente, la más vulnerada, ha podido resistir y también se han podido hacer propuestas, ¿no?, en este tiempo de crisis como despertadores de conciencias y como sí se puede, ¿no? En ese sentido tenemos que decir, yo pienso, ¿no?, que por eso estamos aquí para debatirlo, el espacio social se ha abierto, aunque de forma minoritaria, es cierto, a nuevos actores sociales que protagonizan experiencias inéditas también en sus metodologías de participación, de autoorganización colectiva, ¿no? Movimientos como las mareas, el movimiento como Yo sí Sanidad Universal, que quizá aquí no haya llegado tanto, pero la península, y especialmente en ciudades como Madrid o Zaragoza, han sido muy, muy potentes. Por supuesto, ahora hablábamos de ellos, los yayoflautas, las luchas por las pensiones, los sindicatos de inquilinos, la huelga de mujeres, los colectivos de luchas migrantes. Estos movimientos representan esa necesidad de forzar el paso de una democracia representativa a una democracia en verdad participativa, ¿no? Esa gran crisis de la democracia representativa en la que estamos y en la que especialmente las gentes también más jóvenes o los jóvenes en edad más madura, quiero decir, están, ¿no? Frente a la capacidad de movilizar estos movimientos, ¿no?, de estos movimientos que exigen también exigen que la ciudadanía, ya sea con papeles o incluso en ellas, estemos poniendo en el centro de la vida los asuntos colectivos que afectan a la vida más cotidiana, ¿no? Esta reivindicación, como dice García Roca, de la amistad ciudadana, de la amistad cívica, como una nueva forma de ser y de hacer política, que no pase necesariamente por la institucionalización, pero sí que mueva, que exija, que promueva, ¿no?, desde este protagonismo de
de unos tejidos sociales activos, ¿no? En este contexto, como dice también García Roca, los movimientos sociales quizás sean ese radar moral que detecta todo aquello que está contra los derechos fundamentales de las personas, esas nuevas formas de promover acción colectiva, esa intervención decidida de la esfera cívica, de la esfera ciudadana en la esfera pública, ¿no? Esa nueva cultura política frente a la cultura institucional que quiere hacer también contrapoder, ¿no? para que el poder se vea forzado a cambiar, ¿no? Más allá de los partidos tradicionales, ¿no? Con algunas formas que os decía de resistencia a partir del 15M en los barrios, ¿no? Bien, pero ¿qué es esto de los movimientos sociales, ¿no? ¿Y cuál es su aportación específica a la democracia y al cambio social, ¿no? Dice Muraboy que estamos en la tercera ola de la mercantilización de la economía, ¿no? El capitalismo que siempre, ¿verdad? Siempre no, un día caerá, ¿verdad? Pero hasta ahora de las crisis como que parece que que siempre encuentra una nueva forma de seguir, ¿verdad? Estamos en la tercera ola de la mercantilización de la economía, que está caracterizada, dice él, por la dictadura de los mercados y por el capitalismo de casino. Antes de esta tercera ola han sucedido 2 olas más con sus consecuentes formas de resistencia y de lucha contra ella, ¿no? Dice este autor, ¿no? Primero, un capitalismo propiamente industrial o de fábrica, donde la reacción potente, quien ha puesto límite a esta ola, quien la ha enfrentado y ha conseguido logros históricos, ha sido fundamentalmente, dice este autor, el movimiento obrero y los sindicatos de clase, ¿no? Pero luego entramos en una segunda ola, que es cuando entramos con una economía mucho más globalizada, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y según este autor, la reacción frente al destrozo de esta segunda ola, el intento de reacción y de frenarla, según este autor, ha sido el sistema de bienestar y la función reguladora del Estado, ¿no? Hasta que ha dejado de serlo. Y según este autor también es en esta tercera ola de mercantilización del capitalismo, él propone, él cree que son los movimientos sociales quienes tienen capacidad de hacer reacción frente a esta ola, ¿no? y de tratar de frenar estos procesos, ¿no? Bien, pero ¿qué son los movimientos sociales? Quizá una definición clásica es de Jesús Casquete, ¿no? Cuando dice que los movimientos sociales se caracterizan sobre todo por ser una red interactiva de individuos, de grupos, de organizaciones que tienen una especial manera de vincularse y una manera de actuar en proceso, pero en unos procesos de cambio que tienen una continuidad y que utilizan, decía él hacía bastantes años, formas no convencionales de participación y de difusión y de comunicación de sus ideas, ¿no? Esto sería como una definición clásica de los movimientos sociales, ¿no? Vamos a ver algunas de estas poco convencionales formas de participación, ¿no? Ayer pusimos esta, pero muchos de vosotros no estabais. Los movimientos sociales en su reacción a la contracumbre en Hamburgo del G20, el año pasado o hace 2 años, no recuerdo, ¿no? Esto fue la primera parte de la contracumbre, ¿no? Luego hicieron el debate. Una Europa zombie. Una arqueología que nos mata en vida. Queremos seguir viviendo así. O despertamos a otra conciencia colectiva desde la diversidad. Desde otros modos de construir políticas desde lo común y desde abajo. Vidas que merezcan la pena ser vividas. Un lenguaje provocador. Pero otro lenguaje provocador
otras formas no convencionales de participación y de implicación. Lenguajes, otras formas de comunicación, otras maneras de hacer propuestas, ¿no? Iniciativas democráticas donde las bases sociales se organizan para fomentar la conciencia crítica ante la violencia, la injusticia institucionalizada, para denunciarla y para reclamar con acciones colectivas el derecho, como dice la economista, la económica feminista Maya Pérez Orozco, el derecho a una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y generando esas transformaciones estructurales que van desde lo micro y que intentan llegar también a lo macro, ¿no? Convencidos también, como dice el Papa, como dijo el Papa Francisco en el encuentro con las organizaciones populares, en el primer encuentro en Roma, ¿no? Porque los pobres no solo padecen la injusticia, sino que luchan contra ella. Tampoco están esperando de brazos cruzados las ayudas de las ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan, o si llegan lo hacen de tal manera que van en una dimensión de anestesiar o domesticar, ¿no? ¿Cuántas veces las políticas que tenemos, las políticas sociales, lo que han hecho ha sido anestesiar o domesticar? También las políticas eclesiales, pero vamos a hablar de las sociales, ¿no? Otras políticas eclesiales y sociales no, ¿no? Los pobres ya no esperan, decía Francisco, quieren ser protagonistas, se organizan, se reclaman, ¿no? ¿Qué significa si no el movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? ¿O qué significa? Son frágiles, pero tienen fuerza, están ahí, ¿no? Estuvieron también en el tercer encuentro con Francisco de las organizaciones populares en Roma, los sindicatos banqueros. ¿Qué significa también estas nuevas formas de sindicalismo feminista y horizontal, como las trabajadoras de hogar se definen, las organizadas, o las mismas Kellys, no sé en las siglas cómo están, pero por ejemplo en Madrid se definen así, se alejan de los sindicatos tradicionales, por lo menos las que yo conozco, ¿no? ¿Qué significa todo esto, ¿no? Estos movimientos constituidos por personas que comparten una misma vulneración de derechos o por ciudadanía en general sensible a esta situación y que nacen del hartazgo contra un sistema y unas instituciones políticas, sindicales, partidistas, que se muestran incapaces o impotentes de gestionar estas problemáticas, ¿no? Y que desde este común que les une, que nos une, propone alternativas, recrea lenguajes simbólicos con capacidad de llegar a otra gente y también nuevas formas de movilización y organización, ¿no? Por ejemplo esta, veamos esta. Perdón. ¿Se oye? Esto es... Bueno, se va leyendo. Frente a un fondo buitre... Nos hemos unido, el colectivo de la Paz donde vas, la gente del sindicato de Mirenas y la Paz Centro para pelear esto juntas. Ahora mismo hay 5 bloques en Lavapiés en el que están quedando muy pocos vecinos, están intentando pelear, visibilizar lo que les pasa para que no los echen, ¿no? Y entonces se van a la sede de Proindivisos, el fondo buitre que ha comprado el edificio. Un edificio en Lavapiés, el edificio Hermosa 11, he venido a decirle que no le queremos el bar, que vamos a hacer nuestro propio local. Y lo ocupan como si fuera su casa. Hacen churros. Hemos venido a habitar, nos estamos haciendo nuestra casita, la vamos a modelar, así que dispuesta a tomarte lo que sea, porque subimos a quitar su bar también y ya por ejemplo como hacer con el resto. Llevan una propuesta que tiene que ver con las expropiaciones en Madrid, que el ayuntamiento puede expropiar para luego hacer vivienda social para los vecinos. Otros vecinos que están en la misma situación se han visto como convocados e interpelados a decir, a mí también me pasa esto, yo solo no puedo, pero organizado como vosotras sí, es un poco el proceso en el que estamos.
en la calle Serrano, pleno... Unidad de arrendamientos urbanos lo que permite es que a las personas que viven en Argumosa 11, personas que llevan más de 20 años viviendo en la vivienda, un nuevo propietario compre el edificio, les manda un burofax diciéndoles que en 30 días tiene que abandonar la vivienda. Eso es completamente legal. Por lo tanto, nosotros decimos que es una ley criminal, entonces decimos que hay que desobedecer a la ley de arrendamientos urbanos. Aquí puede ser menos ubicado, ¿no? Pero también... ¿Cuáles son algunas de las características de estos movimientos sociales al Castel, ¿no? Lo primero es que utilizan también la espontaneidad y la amplificación de la información mientras están llevando a cabo esas acciones, ¿no? Por lo cual eso tiene un efecto multiplicador muy grande. Por ejemplo, como sucede muchas veces en los desahucios, de que además de que se hace con previo aviso a las convocatorias, en el momento, por ejemplo, que va a acontecer, yo que sé, que se sabe que va a llegar la policía, que empiezan a moverse un montón de correos, ¿verdad? O hay toda una red intentando bloquear la calle por donde van a entrar, además de pararlo en el propio portal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese utilizar el tiempo real donde está aconteciendo el conflicto, ¿no? Esa movilización de la ciudadanía en redes autónomas y en redes horizontales, ¿no? Ese apelar a la democracia como algo que tiene que ser en verdad participativo y deliberativo, hay que buscar consensos, ¿no? Frente a otras formas mucho más institucionalizadas de hacer política, ¿no? Y ese promover la acción directa, la ocupación, ¿verdad? Por ejemplo, en el espacio urbano, ¿no? Desde prácticas de desobediencia civil, organizada, no violenta, o situándose en los vacíos legales, ¿no? Por ejemplo, otra forma en Madrid ha sido fundamental para conseguir el derecho a la salud que era negado por el decreto de exclusión sanitaria, ¿no? La desobediencia al decreto, derrogar el decreto por abajo, como se decía, a base de no practicarlo, sanitarios, administrativos, la creación de grupos de desobediencia en todos los barrios. Hace años me diagnosticaron cáncer. Con el tratamiento adecuado podría sanarme, pero me quitaron atención médica. ¿Sabes lo que es padecer de una enfermedad terminal y que te quiten la oportunidad de seguir viviendo? Yo sí. Hace años me comprometí a cuidar de la salud de todas las personas. Que ahora mi vida de atender a algunas de ellas es inmoral. ¿Tú no te preocuparías si tus pacientes no vinieran a la consulta? Yo sí. A finales de agosto me fracturé los dos tobillos. Me atendieron en un hospital y ahora me mandan facturas de miles de euros. ¿Te has encontrado de repente con una deuda por haber sufrido un accidente en el trabajo? Yo sí. El Sistema Nacional de Salud no se paga por las cotizaciones a la Seguridad Social, se paga por los impuestos de todas. Las personas excluidas también pagan sanidad. ¿Tú harías algo para evitar esta injusticia? Yo sí. Hace un año perdimos mucho, perdimos la tranquilidad de poder ir al médico siempre que lo necesitáramos o de seguir un tratamiento. Pero también hemos ganado porque hemos creado redes para que la sanidad siga siendo universal. En mi barrio y en otros muchos se han creado grupos de acompañamiento para que nadie sea despojado de su derecho a la salud. Y con la ayuda de los profesionales sanitarios lo estamos consiguiendo. Pero necesitamos tu apoyo para tirar el Real Decreto. Formas de pelear por lo público y de hacer política. En ese sentido, los movimientos sociales son, yo creo que son, lo vamos seguramente a hablar, son movimientos políticos en el sentido más original de la palabra, ¿no? Sus objetivos nacen de la preocupación por la polis, es decir, por lo común, lo de todos, lo de todas, para transformarlo, ¿no? Frente a los partidos políticos
mayoritarios que se consolidaron en la modernidad como realidades autónomas, ¿no? Y que de alguna manera han terminado por convertirse en España desde lo colectivo, ¿no? Por eso la horizontalidad, la descentralización, la agilidad de funcionamiento, la pluralidad de actores son una de las señas de identidad más importantes de los movimientos sociales. Y por eso hay quienes prefieren referirse a su modo de proceder como subpolítica. Pero subpolítica no como algo que sea inferior, sino como un nuevo modo de entender la gestión de lo común desde el abajamiento y desde la proximidad a los intereses más cotidianos y concretos de las personas, ¿no? Desde la autoorganización, desde la inclusividad y desde la configuración desde abajo, ¿no? Se trata de espacios donde lo importante, ¿verdad?, no son, como diría Francisco, las declaraciones nominalistas, es decir, los principios ni los discursos, sino, como dice también Chimo García Roca, la gestión social autoorganizada de la propia dignidad, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que son alternativos. Y son alternativos, primero, porque lo son no solo en sus modos de hacer protesta y de reaccionar frente a la violencia y la injusticia institucional ante cuestiones concretas, sino también propuestas, ¿no? La alternatividad que caracteriza a los movimientos sociales va también por ahí, ¿no? No solo hay una protesta, sino que hay también una propuesta, aunque no busque la instalación en el poder, ¿no? Aunque luego también podemos hablar, si queréis, de la iniciativa municipalista, etcétera, etcétera, ¿no? Estos movimientos suelen aglutinar en torno a sí todo tipo de demandas y necesidades que están latentes en la sociedad, y eso les hace también, ¿verdad?, pues ser creativos en su búsqueda de propuestas y de alternativas, ¿no? Y quizá también en la búsqueda de crear lo inédito, de buscar alternativas que no existen para enfrentar lo real, ¿no? Ese lenguaje también fresco que tienen y que llevan de alguna manera a desdramatizar. Fijaros lo dramático que es un desahucio, ¿no? Yo en muchos desahucios donde he participado como vecina, que es como lo hago, o sea, me impresiona el otro día en el último, ¿no? Las que iban a ser desahuciadas, 3 mujeres gitanas valentísimas y bestiales. Una de ellas, la Pepi, que sale mucho en la tele y Pepi se queda cantando "Mi casa me la robaron", ¿no? O sea, esa manera de desdramatizar también que tienen los movimientos sociales, ¿no? Sin quitar gravedad a los asuntos, ¿no? Pero para poder hacer llevaderas las luchas, ¿no? Y son también alternativos en sus contenidos, en sus propuestas, que van desde la economía social y solidaria, a la banca ética, a la moneda social, a las redes de conocimiento compartido, a la exigencia de un alquiler social, a otras formas de vida, que es la que representan los centros sociales autogestionados, las asambleas de barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el consumo colaborativo, la autoproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son también alternativos en la concepción del cambio social, y esto a mí me ayuda mucho a pensarlo Jesús Sanz, ¿no? Otra concepción del cambio social y de las metodologías y organización necesaria para alcanzarlo, ¿no? Los movimientos sociales conciben la transformación social no como algo lineal, no como un diseño previo y completamente elaborado, sino como procesos, ¿no? Desde el aprender haciendo y desde el compartir saberes, ¿no? Es decir, de forma flexible y dinámica, ¿no? Dice Jesús Sanz, como rutas sin mapa, ¿no? Donde es la propia realidad la que nos va a ir iluminando para saber hacia dónde y cómo tenemos que seguir caminando, ¿no? Y en la que lo importante no es solo la meta, sino cómo conseguimos esas metas, es decir, donde el fin nunca justifica los medios, que sin embargo es lo que suele ser más poderoso en general en la política tradicional, ¿no? La comprensión del cambio reside, insisto, en una construcción no cerrada, sino que se va elaborando desde lo colectivo, de abajo arriba, a partir también de la interconexión con agentes sociales diversos, con otras redes y con formas de exploración, ¿no? Los movimientos sociales no entienden su manera de actuar y transformar la realidad si no es desde el poder de las sinergias y de las redes. Y en ese sentido también, por ejemplo, nosotros las trabajadoras de hogar ahora mismo estamos organizadas también con los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de Honduras de trabajadoras de hogar ha venido hace poquito a Bilbao a una jornada que hemos tenido para ver
cómo se redefine esta incipiente organización, si como red, como plataforma, como sindicato de trabajadoras, como lo que sea, ¿no? Esta internacionalización, esta visión de que nos necesitamos desde el punto de vista de otra globalización alternativa, ¿no? En ese sentido, los movimientos sociales rompen con la mentalidad prometeica de la modernidad, donde el cambio se sostenía en liderazgos individuales. En los movimientos sociales, las personas, cada persona es importante, pero el liderazgo es comunitario, es colectivo, y las relaciones, se cuida mucho que las relaciones que se promuevan sean las de reciprocidad e intercambio de saberes. En ese sentido podemos decir que la inteligencia colectiva es la fuerza de los movimientos. En ellas tiene el mismo valor el médico desobediente al decreto de exclusión que la persona sin papeles a la que le han negado la asistencia, o tiene el mismo valor el inmigrante que ha encontrado que ha superado, que se ha resistido a una deportación y la sabiduría de cómo lo ha hecho, que el abogado de su mismo colectivo que le está defendiendo legalmente, ¿no? Esa comprensión de saberes compartidos, que son los saberes también de la propia supervivencia, ¿no? Y en ese sentido se conciben los cambios como que solamente van a llegar desde la perspectiva de colectivos empoderados, guiados también por un imaginario de valores que hay que intentar personificar, es decir, que lo personal es político, que de alguna manera los cambios que queremos o a los que aspiramos de alguna forma tienen que estar encarnados en esas formas de vida, en esas formas de organización que representan los movimientos, ¿no? Bien, pues de estos movimientos está emergiendo una nueva antropología, o quizá son expresión también de una nueva antropología, una nueva concepción de la persona que se descubre a sí misma más allá de este virus que nos ha metido en la cabeza el capitalismo, más allá del virus, del espejismo de la suficiencia, ¿no? Las personas somos constitutivamente vulnerables y solamente podemos sobrevivir desde las relaciones de interdependencia, de conectividad, desde esa interdependencia con otros seres humanos y también con la naturaleza, ¿no? Esa nueva antropología, solamente podemos vivir y sobrevivir si estamos conectados, si vivimos conectados, ¿no? Y en ese sentido este valor es fundamental, ¿no? Porque el estado natural de la realidad no es la fragmentación, no es el sálvate por ti mismo, no es el sálvese quien pueda, no es la atomización social, sino que es la interdependencia, ¿no? Y desde los movimientos sociales esta conciencia de que solo desde las conexiones, desde lo sistémico, podemos sobrevivir. Y en ese sentido los movimientos sociales son también laboratorios de nuevas formas de vida y de contrapoder, ¿no? Quizá los que están protagonizados por gente más joven, sí que a veces la gente, por ejemplo, en torno a los 30 o por ahí, pregunta a la gente más mayor, ¿y se puede seguir viviendo de esta manera después de la crianza? ¿Se puede seguir viviendo de esta manera a partir de los 50? ¿Se puede? Y es verdad, a veces, por lo menos en algunos movimientos sociales, hay como un reconocimiento muy potente, por ejemplo, yo hablo de Madrid, por ejemplo, a la iglesia de base en Madrid, ¿no? Es una iglesia de base muy envejecida en edad, pero muy cómplice de algunos movimientos sociales en Madrid, ¿no? Bien, pues esas nuevas formas de vida y de contrapoder, ¿no? Esa apuesta por el descentramiento institucional, conceptual y político, pero no por la exclusión, ¿no? Esto que es tan bonito que dice Marina Garcés, ¿no? Es decir, una apuesta por no ser marginal, estar en los márgenes de la cultura, pero no ser marginales, porque hay algo que ofrecer, hay alternativas que se quieren colocar en el corazón de la ciudadanía, en el centro del mercado, en el corazón de la cultura, ¿no? Pues esa capacidad también que tienen los movimientos de generar procesos a partir de experiencias concretas, quizá preocupándose mucho más por la generación de procesos que de ocupar el poder, ¿no? Aunque es verdad que ha habido una opción de los movimientos sociales en muchos lugares, por eso que hemos llamado el cambio municipalista, el asalto a los cielos, que ha sido el asalto a las instituciones
que ha supuesto una ruptura con esta lógica de los movimientos sociales y que ha generado mucho debate interno, que ha generado también mucha crisis en los movimientos, que ha descapitalizado, por lo menos en Madrid, a los movimientos, pero que tan signo que hizo Francisco al inicio de su elección, ¿no? Y en donde la UAC habéis participado, ¿no? Ese primer encuentro, ¿no? Que fue en Roma, ¿no? En un momento, por ejemplo, yo recuerdo en España que estábamos entonces a tope con la ley Mordaza, con las multas, en pleno apogeo de la criminalización de la protesta social en nuestro país, va y le oyes al Papa decir que los movimientos sociales son una bendición para el mundo y para la Iglesia. Y dices, ¡pum! ¿No? Qué fuerza, ¿no? Pues bien, ese reconocimiento de los movimientos sociales y ese animar a los cristianos a participar en ellos y en las organizaciones populares, ¿no? ¿Qué contenidos tocó ahí el Papa, ¿no? ¿Qué contenidos nos recuerda que los movimientos sociales y las organizaciones populares hemos de considerar prioritarios? Todo lo que tiene que ver con techo, fijaros, vivienda en nuestro país, techo, tierra, todo lo que es la venta de tierra, la expoliación de las comunidades, la expoliación del propio planeta Tierra y Después de esta brillante exposición de Pepa Torres, la dejamos beber agua un poquito, porque... Y es que no puedo dejar de apasionarme cuando Que siento confianza. esa Cuando tengo confianza me controlo esa más, pasión pero cuando que veo las siempre caras... la transmite y la contagia. Y ahora pasamos a un ratito de diálogo. Bueno, pues Señorita, sí, sí, me tenemos pasa un poquitín de tiempo, entonces no me gustaría irme de aquí sin que pudiéramos interactuar. Una pregunta, hace ya como 20 años, cuando toda la movida esta de movimiento 07 y tal, pero no se ha vuelto a hablar de eso, que ¿sabes el siglo de todo esto? ¿Estaba todavía por ahí en algún otro movimiento, disfrazado o bueno? No sé si vosotros habéis vivido aquí también el movimiento que hubo, las acampadas contra la deuda externa. No el movimiento que lideró Cáritas, Policía y Paz y tal, no me refiero ahí, sino cuando hicimos el referéndum en las calles, ese movimiento, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era contra la deuda externa, ¿no? Entonces, ese movimiento, ahí hubo una continuidad del movimiento con el 07, porque hubo, o sea, yo creo que ese movimiento era un movimiento social, primero por la forma que tenía de conectarse, de organizarse, por la creatividad de sus acciones, por el referéndum que se hizo en las calles, que fue también con desobediencia civil, por lo menos en Madrid, aunque apenas hubo elecciones, también es cierto, porque se hizo una jornada electoral en el país me refiero, y por cómo movilizó, ¿no? Yo creo que ahí hubo como una continuidad, ¿no? Claro, desde lo que más conozco, entonces yo no vivía en Madrid, vivía en otra ciudad. Bastante de estas gentes se vincularon mucho en el desarrollo de los movimientos sociales nuevos, los new, como dicen, especialmente a partir del 15M. Algo que ha sido fundamental ha sido la cultura del movimiento zapatista. Muchísimas gentes que han estado participando en los procesos de paz, en aquel alzamiento, después de aquel alzamiento de enero hace ya tantos años, todo lo que ha generado en cultura de movimiento social, el zapatismo, de internalización, por ejemplo, ¿no? Esto del mandar obedeciendo, ¿no? Que ha sido una de las consignas del movimiento municipalista, teóricamente, ¿no? Mandar obedeciendo, esto viene del movimiento zapatista, ¿no? O mi propio libro, Decir haciendo, que no me lo he inventado yo, que era mi columna de Al-Andar, pero que tampoco se lo inventó Al-Andar, venía del movimiento zapatista, ¿no? Esta reciprocidad también, donde los indígenas, junto con los intelectuales, los que participaron del movimiento mexicano, tenían esas relaciones de reciprocidad y de saberes compartidos, ese tipo de relaciones, yo creo que viene mucho desde el zapatismo, ¿no? Incluso el propio 15M, cuando surge en Madrid, ¿no? Cuando Libertad Sin Futuro toma la iniciativa y cuando deciden acampar, a mí me pilló esto en Zaragoza, y cuando llegué a Madrid, esa noche ya habían acampado las gentes, ¿no? Esas formas creativas de generar supervivencia mientras la acampada y resistencia. Yo estaba en Chiapas de paso viendo a mis hermanas, para tener comunidad allí, pero a lo que más se me parecía es a
a las estrategias de lucha de los zapatistas, ¿no? en aquellos primeros momentos, ¿no? Luego es verdad que en todos los movimientos sociales, hasta el día de hoy, también algo que ha sido significativísimo ha sido los movimientos antiglobalización. Hace prácticamente 20 años los movimientos que hubo de reacción en Barcelona frente a una contracumbre, ¿os acordáis? Entonces las personas tenían 18, 20 años, hoy muchas de ellas son personas que están en los movimientos sociales, por ejemplo en el feminismo, en el ecologismo. Hay como una línea de continuidad, ¿no? que bueno, que tenemos que ver a dónde nos lleva, ¿no? Yo cuando la gente dice que a los jóvenes no les interesa lo común y lo social, siempre digo que a muchos no, pero que a muchos sí. Otra cosa es que a los que más les interese sean cristianos, a algunos sí, a otros muchos no, pero en casi todos los movimientos sociales en los que yo sencillamente me he movido en torno a mi barrio, la gente es joven, la gente es joven. Luego estamos los que nos pongan menos jóvenes y luego están los de siempre, que esos son como un referente para los jóvenes también, ¿no? Los de siempre me refiero en cuanto a que son mayores, ¿no? Cuando ellos valoran de se puede ser así hasta no sé cuánto tiempo y miran y siempre ven algunos, ¿no? Entonces yo creo que son estas formas también creativas e incluso inmediatas, pero no sin reflexión, en lo que yo conozco, de respuesta a la realidad, lo que hace también que la gente más joven se adhiera, ¿no? Y también estos actores colectivos, ¿no? Esta acción colectiva donde no hay un líder, hay personas representativas, pero el liderazgo es más colectivo, incluso por seguridad. A ver, Pepe. Mira, en primer lugar, agradecerte enormemente la exposición que has hecho del estudio y has hecho de los movimientos sociales, porque yo creo que has dado una visión muy interesante, por tanto te lo queremos agradecer, ¿no? Yo te quería preguntar dos cosas, ¿no? Primero, si tú crees que los movimientos sociales hoy van a ser o pueden ser una alternativa al sistema, que realmente van a ser la alternativa al sistema y por tanto van a sustituir al sistema en muchas cosas, ¿no? O sea, lo van a cambiar, ¿no? Y en segundo lugar, si los movimientos sociales, los de hoy, los que tú conoces, los que están, etc., ¿qué relaciones tienen con el poder? O sea, si se relacionan con el poder, si no tienen ninguna relación con el poder, o si desprecian al poder, que dice a mí eso no me interesa, etc., ¿no? Esas dos preguntas no han estado a mí. O sea, que los movimientos sociales vayan a acabar a cambiar, vayan a conseguir el cambio del sistema, no lo creo de manera global, pero que las formas de vida que se generan en algunos movimientos sociales están ya siendo zonas liberadas, no solo la conciencia, sino las prácticas de vida del capitalismo, sí lo creo. No sé si habéis leído a Marina Garcés, esta filósofa tendrá 30 y pocos años, a mí me encanta, os recomiendo su libro Fuera de clase, que es filosofía en la vida cotidiana, y ella habla de esto, ¿no? Habla que los cambios al sistema hoy ya no se van a hacer de manera de repente ni global, sino que se van a hacer desde la liberación de pequeñas esferas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo eso sí que lo creo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, cómo se organiza la gente de la Asamblea de Vivienda de mi barrio, ¿no? Cómo se organiza, ¿no? Cómo es su forma de vida, cómo acogen sus casas, cómo renuncia a veces a privilegios para favorecer a otras personas que están en el colectivo. O sea, a mí eso me recuerda profundamente el Evangelio, aunque casi todos sean o ateos o ignorantes de la religión, ¿no? Entonces yo sí que creo que se van realizando cambios que van liberando el sistema, ¿eh? Eso es una cosa. Y luego, ¿cómo se interlocuta con los...? O sea, en general existe un desprestigio hacia o sea, en general no hay una fe en los partidos políticos, pero son conscientes de que hay muchos movimientos. Pero yo creo que una parte son conscientes que hay que llevar esas propuestas a quienes están hoy en la vida política. Donde quizás está el debate es si los movimientos sociales, como ha pasado ahora, deben tener una propuesta política en el Parlamento. Llámese Podemos, ¿vale? Llámese tomar los ayuntamientos. Ahí hay un gran debate
ahora mismo, ¿no? Lo que tienen claro es que las movilizaciones que se hacen en la calle o las propuestas de vida han de legislarse, han de conseguir avances estructurales. Luego hay otros colectivos que no, que ellos mismos están más bien en la autoexclusión. Generamos formas de vida alternativas y ya está, ¿no? Que quizás es lo que representa la cultura en algunos lugares de algunos centros sociales autogestionados, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid, uno de los más históricos, el que fue el Patio Maravillas, ha sido un auténtico laboratorio de municipalismo. O sea, el municipalismo hoy en Madrid ha nacido de gentes que se formaron e iniciaron formas de vida alternativas en el Patio Maravillas o en la librería Traficante de Sueños, que es una librería que genera pensamiento crítico, ¿no? Ahí hay diversidad, ¿no? Yo donde estoy en los que necesitan interlocutar con las instituciones para conseguir cambios legales, interlocutar o presionar, ¿no? ¿Por dónde va a venir el cambio político? Yo creo que el cambio político, pues desde luego hay que forzarlo desde las bases y hay que tener propuestas. Y yo creo que todo lo que se moviliza en las calles no les da igual a quienes están en el gobierno, ¿no? Pero son cambios muy lentos y creo que los cambios más... Aprendió de un centro escolar, era un adolescente de cuarto de la ESO, es que habían llegado a la conclusión de que revisando los migrantes en sus comportamientos, los migrantes les habían vuelto a señalar el valor de la familia, por ejemplo, el valor del otro sin juicio previo y la aceptación de la realidad y el combate permanente de cambiarla. Por ejemplo, el tema del lenguaje, que es lo que iba a preguntar. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y el lenguaje que utilizamos para referirnos al otro? Los migrantes jóvenes, sobre todo que vienen de África francófona, hablan de combate. Los intentos de llegar a Europa los llaman combate. Y además lo hacen de una manera jocosa. Dice, ¿cuántos combates tienes tú en tu cuerpo? Dice, yo 2. Dice el otro, yo tengo 5. Dice, yo tengo más capacidad, ¿no? Y la pregunta mía es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y qué tenemos que cambiar en el lenguaje que utilizamos para referirnos al otro? O sea, el papel que en general juegan los medios de comunicación es el de servir al sistema y a sus intereses. Eso está claro, ¿no? Y, por ejemplo, ante unas leyes que criminalizan la pobreza y que criminalizan las migraciones, generalmente los discursos y los lenguajes son o lenguajes criminalizadores o bien despreciativos. Es decir, que luego eso tiene mucho que ver con una relación entre las personas migrantes o bien como pobrecitos migrantes y por lo tanto una superioridad etnocéntrica y en donde el otro se convierte en objeto de tu ayuda o de tu solidaridad, y esto sucede también mucho.